¿Te has preguntado alguna vez por qué trabajamos 8 horas al día, 5 o 6 días a la semana? ¿Como si fuera una ley natural del universo? No nacimos con reloj, pero vivimos encadenados a uno. Nos levantamos con alarmas, comemos con prisa, miramos la hora más que el cielo. Corremos de un lado a otro cumpliendo horarios como si el tiempo nos perteneciera, cuando en realidad le pertenece a otros. Nos han hecho creer que trabajar así es normal, digno, necesario. Pero, ¿quién decidió eso? ¿Cuándo empezó esta rutina que convierte la vida en agenda? En este episodio vamos a abrir una puerta incómoda. Vamos a mirar de frente algo que todos hacemos, pero casi nadie cuestiona: la jornada de trabajo. ¿De dónde viene? ¿Por qué se estableció en 8 horas? ¿Y por qué, en pleno siglo XXI, seguimos repitiendo el mismo patrón de la era industrial, como si no hubiéramos evolucionado? Dicen que ya no hay esclavitud, pero quizás lo que cambió no fue la opresión, sino el disfraz. Quizás ahora las cadenas no son de hierro, sino de productividad. Ya no hay látigo, pero hay facturas. Ya no hay amo, pero hay miedo. Prepárate, porque lo que llamamos trabajo moderno no es tan moderno. Es una estructura vieja, diseñada no para liberarte, sino para aprovecharte. Este no es un episodio contra el trabajo, es un episodio a favor de tu tiempo. Bienvenidos a Cosmic Wanderers. Hoy exploraremos los orígenes de esta nueva esclavitud, la que se disfraza de rutina. El nacimiento de la jornada laboral moderna. Hubo un tiempo en que el trabajo seguía el ritmo del sol, se sembraba al amanecer, se descansaba cuando llovía, se dormía cuando oscurecía. Pero con la revolución industrial llegó un nuevo dios, el reloj. El tiempo dejó de ser natural y se volvió mecánico. Las fábricas necesitaban ritmo, obediencia, productividad. No bastaba con trabajar, había que rendir, repetir, resistir. El cuerpo se convirtió en engranaje, el día se partió en turnos y el tiempo, antes libre y salvaje, fue dividido en horas, horas vendidas al mejor postor. Las jornadas eran brutales, 12, 14, hasta 16 horas diarias. Niños, ancianos, cualquiera podía ser parte de la maquinaria. En medio de este infierno organizado surgió un grito inesperado: 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio. Lo dijo Robert Owen, empresario y reformista galés. En 1817 propuso esa fórmula como un ideal de equilibrio humano. No era revolución, era humanidad. Pero el sistema no lo escuchó, tuvieron que pasar décadas, huelgas, muertes y gritos para que esa idea se empezara a aplicar, y aún hoy ni siquiera se cumple del todo. Horas extras normalizadas y no siempre pagadas. Millones de personas viven de empleos donde no hay contrato, ni horarios definidos, ni protección legal. Freelancers, creadores, repartidores, emprendedores, no tienen horario, pero tampoco descanso. Con la pandemia y la cultura del home office, muchas personas nunca desconectan del trabajo, aunque estén en casa. La jornada se volvió invisible. Pero antes de todo esto existió un joven filósofo alemán que observaba el panorama industrial de aquella época con rabia. Karl Marx no solo denunció la explotación, la diseccionó. Dijo que el capital se alimenta del tiempo robado, que cada hora extra no pagada es ganancia construida sobre desgaste ajeno. La jornada laboral no es una rutina inocente, ¿no? Es un terreno de disputa. Y lo peor es que no lo parece, porque viene con uniforme, con contrato, con promesa. Así nació la jornada moderna, no como un derecho, sino como una rendija en medio del abuso. Del látigo al salario. Pero vayamos más despacio, veamos. Durante la revolución industrial, el tiempo se convirtió en una herramienta de control. Antes, la gente trabajaba según los ritmos naturales del día y las estaciones. Pero con la aparición de las fábricas, el trabajo dejó de estar ligado a la tierra y pasó a depender del reloj. Las empresas necesitaban producir sin parar, y eso exigía turnos largos, repetitivos y perfectamente sincronizados. Así nacieron los horarios fijos. El sonido de una campana o una sirena marcaba el inicio y fin de la jornada. Fue un sistema diseñado no para el bienestar, sino para optimizar la máquina humana al ritmo de la máquina industrial. El tiempo ya no era vida, era rendimiento. Lo irónico es que incluso las luchas obreras por jornadas más justas
como las 8 horas, terminaron por reforzar esta lógica horaria, solo que dentro de un límite más humano, que hoy vuelve a desbordarse con nuevas formas de explotación, disfrazadas de libertad. Durante siglos, la esclavitud fue brutal, pero clara. Un amo, un cuerpo encadenado, un castigo si no obedecías. Hoy las cadenas ya no hacen ruido, llevan nombre de contrato. Y el castigo es no tener cómo pagar la renta. Cuando se abolió la esclavitud en muchas partes del mundo, no se abolió el deseo de controlar el trabajo humano, solo se cambió de método. Ya no se obligaba con látigo, sino con necesidad. El nuevo sistema no compraba cuerpos, compraba tiempo, y lo llamaron trabajo asalariado. Pero no te confundas, el salario no fue una conquista, fue una jaula más cómoda, porque el que paga por tu tiempo no te está liberando, te está alquilando. Te ofrece libertad para que elijas entre pobreza o obediencia. Te ofrece oportunidades mientras decide cuánto vale una hora de tu vida. Y lo más macabro es que este sistema aprendió a maquillarse de virtud. Nos enseñaron que trabajar mucho es ser responsable, productivo, admirable. Nos hicieron sentir orgullosos de nuestra esclavitud elegante. Marx lo advirtió. La libertad del obrero para vender su fuerza de trabajo es una libertad vacía, porque debe venderla para sobrevivir. Es como si abolieran la esclavitud y luego diseñaran un mundo donde si no trabajas para alguien más, no puedes vivir. ¿Eso es libertad? Lo que antes era cadena, hoy es reloj. Lo que antes era látigo, hoy es factura. Y lo que antes era un esclavo, hoy es un empleado agradecido. Bienvenido a la versión moderna del control, aquella donde tú mismo aplaudes tu propia jaula. El trabajo como virtud. Hay una pregunta que muy pocos se atreven a hacer. ¿Quién decidió que trabajar mucho es algo bueno? Porque en algún momento el trabajo dejó de ser una obligación y se convirtió en virtud, un símbolo de disciplina, de madurez, de éxito. Pero no siempre fue así. En la antigüedad, el trabajo manual era considerado algo propio de esclavos. Los griegos valoraban el ocio como espacio para la filosofía, el arte, la política. El descanso era un privilegio y el tiempo libre, una forma de libertad. Solo se beneficiaba la élite, cabe mencionar. Pero, ¿qué cambió? Cambió la fe, y con ella el sentido de la vida. En el siglo XVII, una corriente religiosa empezó a predicar que el trabajo no solo era necesario, era sagrado, que esforzarse, producir y acumular eran señales de estar en gracia con Dios. Fue el calvinismo, y lo que sembró ahí floreció después en el capitalismo. El filósofo Max Weber lo explicó en un libro que aún incomoda: La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Según Weber, esta nueva fe transformó el trabajo en una misión espiritual. No trabajar era sospechoso, disfrutar demasiado. También, así nació el culto moderno al rendimiento, la idea de que entre más produces, más vales, de que ser pobre es un fracaso personal y de que el tiempo libre debe ganarse, no vivirse. Es curioso, hoy ya no necesitas creer en Dios, pero sigues creyendo en el trabajo, como si descansar fuera pecado, como si parar fuera morir, y así, poco a poco, el sistema convirtió el sacrificio en orgullo, y el orgullo en esclavitud voluntaria. La autoexplotación moderna. Hubo un tiempo donde temías a tu jefe. Hoy temes no ser suficiente, no necesitas que nadie te grite, tú solito te exiges. Te levantas antes que el despertador, te quedas después del horario, dices que es por pasión, pero a veces es por miedo. Vivimos en la era del rendimiento, del sé tu mejor versión, del si no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Frases que suenan motivacionales, pero en realidad son amenazas dulces. Y no estoy diciendo que no trabajes duro o que no te esfuerces, pero no hay que confundir el esfuerzo con la manipulación. Byung-Chul Han, filósofo surcoreano, lo dijo sin rodeos. Ya no vivimos en una sociedad disciplinaria, sino en una sociedad del rendimiento. En la primera, el poder te decía qué hacer. En la segunda, tú crees que elegiste. El sujeto moderno no necesita cadenas, se pone objetivos, se autoexplota. Se exprime con una sonrisa creyendo que está creciendo. Lo ves en la cultura del hustle,
en la que se presume que solo duerme 4 horas, en el freelancer que nunca descansa, en la madre que trabaja, cuida, estudia y emprende, hasta romperse. Lo ves también en los algoritmos, te miden, te comparan, te exigen, pero no con látigo, ¿no? Sino con likes, con métricas, con ranking de productividad. Nunca trabajamos tanto, ni nos sentimos tan inútiles. Para Han el daño no es solo físico, es existencial. Dice que en este mundo hiperconectado y acelerado, el eros está desapareciendo. ¿Y qué es el eros? Es el deseo profundo, el impulso que nos mueve hacia el otro, hacia lo bello, lo impredecible. Es el espacio del encuentro, del juego, de la creación, el alma del tiempo libre, pero sin tiempo. No hay deseo, solo eficiencia. Y así perdemos lo que nos hace humanos. Nos convertimos en máquinas de rendimiento vacías por dentro. Cierre. ¿Y si dejamos de obedecer al reloj? Nos dijeron que ser libres era poder trabajar, pero nunca nos preguntaron, ¿trabajar para qué? Nos hablaron de progreso, de éxito, de metas, pero jamás de deseo, ni de amor, ni de tiempo para simplemente existir. En esta nueva esclavitud no hay cadenas ni barrotes, solo relojes, pantallas y toneladas de ansiedad. Y si el verdadero acto de rebeldía no fuera dejar de trabajar, sino dejar de vivir como si tuvieras que rendir cuentas todo el tiempo. Y si el tiempo libre no fuera ocio, sino espacio sagrado, espacio para mirar el cielo sin culpa, para aburrirse sin vergüenza, para tocar el eros, para volver a sentir, porque el sistema teme al deseo. El deseo no se puede controlar, no se mide en productividad, no entra en una hoja de Excel. El deseo nos conecta con lo imprevisible, con lo humano, con lo vivo. Y tal vez por eso nos quieren ocupados, para que no pensemos, para que no deseemos, para que no despertemos. Pero aún hay tiempo. Tiempo para preguntarte si vives la vida que quieres o solo la que te enseñaron a soportar. Tiempo para dejar de correr por metas ajenas y empezar a caminar hacia ti, porque la libertad no es trabajar menos, es recuperar el derecho a decidir cómo vivir el tiempo. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Esto fue todo por hoy. Como siempre, se despide su anfitrión, Sujeto N, y esto fue The Cosmic Wanderers. Aprovecho para recordarles que este canal no es solo un podcast, es un universo en expansión, un proyecto compuesto por múltiples ramas creativas que dialogan entre sí, desde las reflexiones de un gato cósmico hasta los relatos que vienen en camino en nuestra nueva sección, los cuentos de mi abuelo. Todo forma parte de una misma travesía, cuestionar lo que damos por hecho. Y tener en mente que vagar no es estar perdido, es recordar que aún no llegamos. Hasta la próxima.